Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo viernes en Así Somos, una noche donde la noticia manda, porque a 58 días del brutal homicidio de Ámbar Cornejo, el caso de un giro importante, más no inesperado para muchos de nosotros, y es su madre, Denise Llanos, quien hoy está en calidad de imputada por el delito de parricidio. Ayer jueves, Juan Andrés, a eso a las 14:30 horas, fue detenida, de hecho. Absolutamente. Iniciamos esta conversación con este titular de Bio Chile que dice así: detienen, como ya anunciaba Michael, a madre de Ámbar Cornejo, Denise Llanos, por su participación, dice acá, en homicidio de la menor. Entendamos que algunos se refieren a ella como presunta participación, otros ya declaradamente, frente a la gran cantidad de antecedentes que existe, aparte de la Fiscalía, de que ella tuvo una implicancia, una colaboración con quien hasta ahora era el único imputado, me refiero a Hugo Bustamante, y quien ya permanece en prisión preventiva. Cabe suponer acá, Carlos, de inmediato vamos conversando a que cuando ella, todo este rato, a la madre de Ámbar la mantenían como una testigo protegida, finalmente se entiende hoy como una estrategia para que colaborase lo máximo posible, pero que la decisión de considerarla no solo como testigo, sino también como una participante de lo que es parte del secuestro y homicidio de Ámbar, hasta que esto finalmente pudiese exponerse de manera pública. Exactamente, ¿se acuerdan que lo habíamos conversado antes? Fue una estrategia de la Fiscalía obtener toda la información. Por supuesto, ella colaboró después de que toman detenido a Bustamante, y sigue dando declaraciones, y obviamente esas declaraciones no coincidieron con la evidencia física que la Policía de Investigaciones tenía y la Fiscalía, y finalmente cayó detenida, que es lo que todos en algún minuto siempre pensamos que iba a ocurrir, tarde o temprano. Claro. Sí, hay nuevas evidencias que entregó ayer precisamente la fiscal Bowen. Ella dice que la detención fue por múltiples antecedentes que fueron recabados durante este periodo de investigación, en donde ella en primera instancia estaba como testigo, pero ahora ya la vemos en calidad de detenida por parricidio. 49 días entonces duró esta investigación, y como les decía, la fiscal Bowen finalmente dice que hubo antecedentes como fotografías, también informes planimétricos, informes científicos, revisión de cámaras de seguridad y múltiples declaraciones de testigos que situarían a Denise en el domicilio donde se llevó a cabo lamentablemente el homicidio de Ámbar. Carlos, acá también fue clave entonces tener a Denise tanto tiempo como, entre comillas, testigo, para que ella quizás entrara en confianza y fuera soltando un poco la información que sabía, porque la detención se da finalmente producto de las inconsistencias de los relatos de Denise Llanos. Exacto, eso es lo que ¿se acuerdan que siempre hemos conversado previamente, porque la gente se recuerda en su casa también, que hay dos tipos de evidencias? Tenemos la evidencia testimonial, que es estas declaraciones tanto de imputados, de víctimas o de testigos, y está la evidencia física, y la evidencia física es la evidencia que es irrefutable, que no va a mentir. Entonces, en este caso muy particular, se da la teoría de la evidencia testimonial, que en este caso la testigo protegida falseó su declaración, mintió ante la policía, porque la evidencia física la contradijo de inmediato, y finalmente ahora las piezas de este rompecabezas nos van calzando en base a lo que siempre analizamos desde un principio. Ahora, a mí me parece que las últimas informaciones confirman las peores sospechas, no solamente del público, sino también de nosotros mismos cuando comenzamos a comentar este caso. Creo que es desgarrador la situación. Bueno, algunos hablan de presunta participación, otros de participación. A mí me parece que la participación de la madre hace de este un caso que va a terminar siendo mucho más mediático y mucho más a nivel de marcar a la población. Creo que hay que tratar de sacar lecciones, y también hay que hacer un mea culpa respecto a lo que está pasando en muchos hogares en Chile. A la violencia no solamente intrafamiliar, y no solamente al hecho que salga este hombre que tenía antecedentes y todo eso, sino que también me refiero a las relaciones entre madres, hijas, padres separados, padres presentes, padres ausentes. Creo que hay un trabajo muy fuerte por hacer
antiguas parejas. Creo que acá hay algo a seguir, hay algo que tenemos que potenciar para evitar seguir enfrentándonos a este tipo de cosas, porque esto a medida que vaya avanzando y la escalada de violencia vaya aumentando, va a ser cada vez más difícil volver atrás. Creo que todavía estamos en un punto de retorno. Sería muy preocupante que de acá a 6 meses más sigamos revisando casos más escabrosos que este o tan impactantes como este y digamos ya estamos en un punto de no retorno. Creo que este es un buen momento para empezar a construir algo que tenga que ver con la salud mental de las personas y también para evitar seguir enfrentándonos a situaciones de este tipo. Es que sabéis que, Lama, lo que tú decís, quiero agarrarme de eso, es súper importante, pero que aprendamos nosotros y que aprenda también el sistema. Hoy día en la mañana yo estaba viendo me parece que era el matinal de Chilevisión, que estaba Andrea Castro, ella es psicóloga de Gendarmería. Ella contó que recién, hace una semana, chiquillos, recién una semana atrás salió el protocolo de libertad condicional. Nosotros estábamos dejando libre, nosotros como sociedad, se estaba dejando libre a gente sin ningún protocolo. Pero el protocolo que entregan ahora, que entregaron hace una semana, no incluye en ninguna parte, y lo anoté para no equivocarme, la contratación de nuevo personal. Andrea contaba que hoy día existen 35 profesionales para 5.000 internos. O sea, nosotros podemos aprender. Nosotros como sociedad, y recojo el guante de Lama, tenemos que aprender. Pero el sistema está fallando a todos, y principalmente a las mujeres, y no le están inyectando recursos humanos. Necesitamos recursos económicos y recursos humanos, se necesitan más profesionales. O sea, ¿en qué cabeza? Yo de verdad me impactó la cifra. ¿En qué cabeza se puede entender que 35 profesionales, entre psicólogos que hagan los informes y todo, puedan ayudar a 5.000 internos? No, es Carlos, me parece que es imposible. O sea, esto es, el sistema está haciendo una manito de gato para decir, ya miren, tenemos el protocolo tarde, pero lo tenemos, pero en realidad el nuevo protocolo no sirve absolutamente de nada, po. Es que es súper complejo porque involucra todo, perdón, para terminar la idea, involucra todo, es un todo. O sea, aquí la persona que está detenida es porque incumple la ley. ¿Quiénes deben hacer cumplir la ley? Las policías que tienen que estar a cargo del orden público. Eso después pasan a la fiscalía, tribunales, cárceles. ¿Cuántas cárceles se han construido en los últimos 10 años? No sé, creo que la cifra es 0. Profesionales para gendarmería, más gendarmes. Entonces un todo de un contexto que necesitamos mejorar como sociedad, porque si no, recordemos que Bustamante salió de la cárcel porque no había más espacio. Ese es el fin de liberarlo a él y a otros 700 reos más que a la semana ya habían 500 nuevamente detenidos de los 700. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay reinserción en esas condiciones. Ahora, dentro de las pocas herramientas e instrumentos que el sistema de la máquina de justicia que existe en nuestro país, la verdad es que en este caso en particular, como hemos estado recalcando durante el programa, finalmente, a propósito de una estrategia, a propósito de recabar los antecedentes suficientes y a propósito de las contradicciones aún colaborando y siendo la primera persona que confiesa el crimen de parte de su pareja, me refiero a Denise Llanos, madre de Ámbar, es que finalmente la Fiscalía, en la voz de Bowen, explica cómo sucede esta detención de la madre de Ámbar. Escuchemos. El día de hoy la Fiscalía, en conjunto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso, detuvo a doña Denise Llanos Lascano, la madre de la joven Ámbar, por la participación que le cabe en el delito ocurrido contra su hija. Esto a propósito de una orden judicial de detención que se obtuvo por la multiplicidad de antecedentes que se han recabado durante este periodo de investigación, que dicen relación con fotografías, informes planimétricos, informes científicos, revisión de cámaras de seguridad y múltiples declaraciones de testigos que dan cuenta de la participación de doña Denise en el homicidio de su hija. Más antecedentes se van a dar cuenta en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En resumen, lo que dice la fiscal Bowen es de que en vista de los antecedentes que ya se pueden confirmar a propósito de las contradicciones de Denise Llanos, madre de Ámbar, ella participó. Atención aquí en adelante porque los antecedentes que vamos a entregar son fuertes y para quizás almas más sensibles, hasta el día de hoy nos cuenta tratar de entender de cómo la relación entre una madre y una hija puede llegar a este punto en donde, habiéndole dado vida,
soy capaz de convertir a mis hijos casi como en una moneda de cambio, entregarlos para asegurar mi estadía con mis parejas, que fueron cambiando en el tiempo, o derechamente participar en toda la horrorosa maquinación que consiste en milimétricamente entender qué vamos a hacer en cada uno de los pasos para darle desaparición y muerte a la pequeña a quien yo crié. ¿Cómo es posible, Carlos, entender eso dentro de una mente de una persona que podemos decir común y silvestre, pero que llega a convertirse en un criminal? ¿Cómo una mamá termina por acto directo, por participación, convirtiéndose en la asesina de su propia hija? ¿Qué falla? ¿Cuál es la raíz del problema si es que existe una respuesta única, Carlos? Es que este es un caso muy, muy especial, porque yo no recuerdo haber visto otros casos donde una madre, padre sí, pero una madre que haya participado en el homicidio de su propia hija es muy difícil encontrar en la historia policial mundial incluso. Está el antecedente de que esta mujer con sus parejas anteriores, Ámbar también había sufrido delitos sexuales y ella, el sistema en el Sename, se la habían quitado en primera instancia para que estuviese más segura en un centro del Sename de menores. Claro. Pero un tribunal le devuelve su hija a su madre pensando que lo más sano es que estuviese con su madre. Ahora sabemos obviamente que no fue la mejor decisión tampoco y que su madre está involucrada directamente en el homicidio de su propia hija. Es brutal y es horrible lo que estamos viendo en este momento. ¿Sabes qué, Carlos? Sí, yo como mujer y no siendo madre, siento un dolor tan grande al ver esta noticia, porque como tú bien lo relatas, es muy poco común que una madre llegue a tal punto con sus propios hijos. Sabemos que la relación de ellas nunca fue buena. De hecho, hemos conocido el relato de sus amigas más cercanas, de algunos familiares. Ámbar fue vulnerada un montón de veces. Acá vemos que todo el Estado le falló en distintas cadenas, la comunidad le falló también la familia. Entonces, al final acá estamos ante una consecuencia de un proceso que es bastante más profundo. Y acá me gustaría precisar en algo. Yo no justifico lo que la madre de Ámbar hizo. De hecho, ella debe pagar por lo que hizo como corresponde, para eso está la ley. Y las marchas que se ven hoy día en relación a justicia para Ámbar, hoy día en la mañana también lo decían a través de la televisión: queremos justicia y que la madre pague, porque si la madre efectivamente la terminan condenando como asesina, como coautora de este delito, tiene que pagar. Pero una discusión también paralela que deberíamos tener como sociedad es por qué esa mujer llega a eso, por qué esa mujer permite ser violentada por sus parejas, por qué nadie la protegió, por qué no buscó ayuda, por qué fue sometida, por qué fue manipulada. Esa es otra cosa que corre en un carril absolutamente paralelo y que no justifica en ningún caso lo que ella hizo, pero sí es una conversación que se tiene que tener, porque estas cosas no pasan porque sí, a menos que, no sé, se determine que la persona tiene una patología que la trae desde muy temprana edad y que nunca se trató. Entonces son tantas cosas que confluyen en esto, que finalmente acá estamos en un desenlace fatal que se pudo quizás haber prevenido si las instituciones hubiesen intervenido de manera correcta, si hubiese habido apoyo, si hubiese habido guía y si el sistema también procesal penal hubiese funcionado como corresponde. Siento que son muchas cosas las que se cruzan, pero ante los hechos claramente quienes son responsables deben pagar con todas las de la ley. Absolutamente, perdón que me meta, pero hay que decir en ese punto de que no se puede justificar estos actos, porque si queremos llegar a una respuesta de por qué alguien hizo algo, no hay nadie malo, porque todos hicieron algo por una cadena de situaciones, como por ejemplo la pareja, la mamá de Ámbar. Entonces, bueno, mantener el criterio, la cordura y el sentido común con respecto a de que distinto sea el género de cada quien, todo puede ser explicado y todo debe ser pagado por la justicia en conformación de como personas responsables y adultas en su decisión de vida. Ahora, de acuerdo. Respecto a lo que dice Monty, se lo quiero preguntar directamente a Carlos, porque a mí lo que me llama la atención son
la motivación, por decirlo así. ¿Cómo llega una madre a participar directamente del homicidio de su hija? ¿Hay una influencia potente de Bustamante en ella? ¿Lo hizo bajo amenaza? ¿Fue idea de ella a lo mejor? ¿Cuál es la figura que se tiende a ver en casos de este tipo, en el cual primero se tiene a un testigo, a una persona como testigo protegido, y finalmente pasa a ser parte de la investigación porque es un coautor del hecho? ¿Qué es lo que pasa ahí, Carlos? ¿Cómo se tiende a ver esta figura? Posiblemente no la de este caso porque todavía está en desarrollo, pero ¿cómo se dan esa motivación y esa influencia entre uno y otro? Sí, en este caso puntual, esta mujer viene con un historial de abusos hacia su hija, como una especie de competencia contra ella. Es bastante extraño entenderlo, cómo en la mente o en la cabeza de una persona, de una madre, puede pensar que hay una competencia con su hija. Es muy bizarro, pero ella permitió que a Ámbar la abusaran previamente, sin ningún problema, sus propias otras parejas, y nunca las abandonó. Al contrario, siguió con ellos. Ella llama a Ámbar y la cita a que vaya a la casa a esa hora a supuestamente retirar el dinero. Sabemos ahora, es de público conocimiento, que ella manda a su hijo menor al colegio para que no esté cuando va a llegar Ámbar, porque ella incluso participa cuando la afirma, cuando Bustamante la empieza a golpear. Entonces es brutal la información que estamos teniendo. Ella participa directamente del homicidio de su propia hija. Entonces, ¿tú dices que afirma su hija, Carlos? ¿Tú dices que la afirma para que Bustamante pueda hacer lo que quiera hacer? Así es, esa es la información que entregó hoy día la Fiscalía. Fue brutal. Y es desgarrador haber escuchado la narración que hizo de forma excelente. La fiscal hizo una línea de tiempo. La madre envía a su hijo a las 8 de la mañana a buscar su alimentación al liceo Limache, y ahí se le empiezan a caer las mentiras y se empiezan a dar cuenta de las contradicciones de los relatos. Pero sí, ella la afirma. Junto con Bustamante, ¿viste?, para retenerla. Ella la secuestra a su propia hija. Es brutal. Ahí te colaborarte con la motivación. ¿Quién influyó a quién? Para que quede claro. ¿Quién es que realmente el cerebro que hay detrás de la muerte de Ámbar? ¿Es Bustamante o es ella? ¿Cachai? Es que pueden ser los dos, puede ser ella. A ver, Bustamante tiene historial de un doble homicidio previo y otros antecedentes penales que también eran por dinero. En este caso, Ámbar fue a la casa a buscar su dinero de su pensión y aparte otro dinero del bono COVID que entregó el gobierno. Puede ser uno o puede ser esa una de las motivaciones, pero recordemos que Ámbar previamente había denunciado a Bustamante y no le gustaba la relación que tenía su madre con Bustamante por estos antecedentes penales, y lo hizo saber en el departamento que ellos tenían en Limache. Entonces, puede que las dos partes hayan estado concertados para generar esto. Uno, Bustamante por el dinero, y dos, seguramente la madre por querer seguir con su relación con Bustamante. Yo solo te quería aportar, Carlos, y es lo único que anoté literal de la formalización de esta mañana, que partió eso de las 11, que de hecho es literal, dice: colaboró, refiriéndose a Denis Llanos, en la contención y reducción de Ámbar. Justamente esos son parte de los antecedentes que se entregaron, ya está lejos del área de la especulación o de lo que se cree. Recordemos que desde el minuto 1, todo el entorno, las amigas, esta tía que estaba cuidando de Ámbar, tía de forma cariñosa, siempre involucraron a Denis Llanos. Para ellos siempre Denis estuvo involucrada, incluso para la hija de Hugo Bustamante estaba involucrada, y para el mismo padre de Ámbar. Recordemos que en este caso, si bien hay un abandono total de parte de Denis con su hija, con Ámbar, Ámbar nunca quiso abandonar a su madre, y eso lo habló el papá, que le dijo en muchas ocasiones que quiso que Denis se fuera justamente a Antofagasta y Denis no se iba para proteger a su mamá y para proteger a su hermano. Hoy día en el matinal de Chilevisión en la mañana también hablaban amigas de Denis que decía, de Ámbar, que decían que Ámbar tuvo muchas oportunidades de irse, de retirarse, pero ella no, ella quería quedarse protegiendo a su madre. Que incluso en ocasiones encontraba que su mamá estaba tan desasiada, que tenía tan poca plata, que iba y le compraba ropa interior para que su madre estuviera mejor. Esa mujer es la que ese día llamó 9:15 de la mañana a su hija. Esa mujer es la que ese día a su hija, según lo que informaron hoy día en Fiscalía,
le pidió que ingresara, actitud que Ámbar no tenía normalmente, le pidió que ingresara y una vez que ingresa, justamente ayuda a amarrarla, a sostenerla, a reducirla para posteriormente le dé muerte justamente a Hugo, según lo que hablan, Carlos, por el departamento. También para los cercanos tiene que ver con el departamento. Te quería pedir si podemos reconstruir un poco las pistas que llevaron a que efectivamente Denise hoy esté detenida. Exacto. Perfecto, sí, de hecho ¿En qué se cayó? Acá tomado varias notas. La Fiscalía habla de mucha evidencia científica, que eso va a ser irrefutable y va a ser y es fundamental evidentemente en cualquier proceso judicial. Ellos hablan que tienen fotografías, que se usaron evidencia planimétrica, peritajes científicos, las declaraciones que son evidencias testimoniales y videos. Entonces vamos a ir desglosando una a una. Tienen fotografías de Ámbar entrando de las cámaras de video, entrando al domicilio y nunca saliendo de este, contradiciendo la primera declaración de la madre que dijo que Ámbar había salido. Ámbar entró a su domicilio, al domicilio de esta mujer, y nunca más salió. Después hablan también de fotografías en el terminal de bus, en la estación de metro, que va desde Villa Alemana a Limache, donde esta mujer nunca fue en los horarios que ella dijo en primera instancia, sino que fue solo el hijo. Y ratifican estas fotografías que el hijo salió a esa hora, cerca de las 8 o 9 de la mañana, a retirar la alimentación al colegio que estaba en Limache en un horario totalmente diferente. Y ahí la declaración del director del colegio dice: me extraña que haya venido este menor a buscar la alimentación tan temprano, porque a esa hora está cerrado el colegio. Estamos en pandemia, recordemos. Mira. Entonces todo empezó a coincidir. Lo quería sacar de la versión casa. de la madre se empezó, exactamente, la madre empezó a perder credibilidad en sus relatos. Y lo más importante de todo eso es que las declaraciones van confirmando. La madre dijo que había salido a trabajar, nunca fue a trabajar, y la gente de la feria también lo dijo en otras declaraciones, nunca llegó. Y ella hizo coincidir los horarios, cosa de que su hermano, el hermano menor de Ámbar, no se viera con su hermana en el camino. Entonces, Carlos, hay un video de algunas declaraciones. Hay un video de Denise con Hugo comprando ropa. ¿Eso vendría a desmitificar que ella estaba bajo amenaza de Hugo, por ejemplo? Así es, yo quiero ir con eso, y también tenemos más evidencias para ir analizando, especialmente en los planos, los teléfonos celulares y la geolocalización es fundamental, y en el control de detención la fiscal fue votando uno a uno, y las vamos a ir analizando, por supuesto, las teorías. A ver, vamos entendiendo cómo se está desplegando esta situación. Acaba de plantear Michael algo que a mí me parece clave para entender en qué parte del mapa colocamos a la recién imputada madre de Ámbar, que frente a la posibilidad de qué porcentaje ella es víctima o finalmente es una colaboradora con toda su conciencia y voluntad respecto al asesinato de su propia hija. Primero, se halló el teléfono celular. Segundo, estaríamos entendiendo de que la madre de Ámbar habría comprado cera para más encima ayudar luego en el ocultamiento del cuerpo de su propia hija fallecida y abusada. No conforme con eso, insisto, Michael acaba de plantear de que tenemos pruebas, videos, registros de que al parecer, lejos dentro de una posibilidad completamente plausible de que esta mujer haya sido doblegada por su pareja que le dio muerte a su hija, ella estaba conforme, tranquila y quizás hasta feliz con esta relación. Todo eso y mucho más lo vamos a analizar junto a Carlos a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se muevan. Y la reconstrucción de los hechos de ese fatídico día 29 de julio para la pequeña Ámbar, quien pierde la vida y finalmente es encontrada el 6 de agosto sin vida. Carlos Alfate, por favor, ¿les parece si retomamos esta reconstrucción? Absolutamente, Carlito, lo escuchamos. Sí, habíamos hablado antes del corte, estuvimos hablando un poco de las fotografías, y yo les mencioné que habían unos
planos o unas pericias planimétricas que son fundamentales en este caso. Esas pericias planimétricas consistieron en la geolocalización o la ubicación, para que la gente pueda entender en su casa, del teléfono celular de la madre de Ámbar, de la imputada. Es decir, ese teléfono, a qué antena se localizó. Los teléfonos celulares, a medida que uno se va moviendo, va tomando la antena celular siguiente y siguiente para tener mejor recepción. Exacto. Ella dijo que había citado a Ámbar, que le había entregado el dinero y que ella se fue de la casa y después se fue a Limache. Eso fue lo que ella dijo. Exacto. Con esta evidencia planimétrica, con esta geolocalización, se estableció que ella jamás salió de su casa. Ella nunca salió del domicilio como lo dijo. Ella mintió en su declaración. Eso es gravísimo. Ya, eso se entiende, Carlos, de que Denise Llanos estuvo todo el tiempo ahí. O sea, a ver, sabemos que no se dirigió al lugar que ella decía y que, muy por el contrario, se quedó en el lugar de los hechos, entonces. O sea, ella... Así es. Pero... Hasta aquí se le cae toda su teoría. Exactamente, ella se le cae toda su teoría. Vuelvo para que toda la gente se recuerde. Ella, cuando le toman declaraciones, dice: Ámbar, yo le entregué el dinero a mi hija, yo me fui con mi hijo, nos fuimos a Limache y a Ámbar se le quedó su teléfono celular, no se olviden de ese detalle, y volvió a buscarlo, y ahí Bustamante la agredió y la asesinó. Con esta evidencia se probó que la madre, la imputada ahora por el asesinato de Ámbar, nunca salió del domicilio. Ella mintió en su declaración. Ella, en vez de apoyar a su hija asesinada, ella mintió, cubriendo al homicida y cubriéndose ella también como autora del delito. Carlos, pero te quiero hacer esta pregunta porque, no sé, tal vez yo entendí mal. En la formalización hablaban, y de hecho lo noté, de que a las 9:37 Denise sale efectivamente de la casa, que es la hora en que llega el hijo de haber ido a buscar este alimento que les correspondía, ¿cierto? Así es. Y ahí ellos se retiran. El hijo entra al baño y se retira. El hijo en ese minuto se va Denise de la casa. Eso es efectivo. Ahí recién se fue de la casa. Ya. Casi Mi una hora consulta después es, Carlos, que Ámbar ya había entrado al domicilio. Claro. Mi consulta es bajo esta lógica. Supuestamente Denise habría sido parte de la contención de Ámbar y de secuestrarla, básicamente. Pero ella habría estado presente en el minuto del lamentable homicidio. ¿O eso no se puede determinar todavía? Porque eso marca las condenas, ¿o no? Ella, la condena que ella arriesga es parricidio, y es parricidio calificado, es cadena perpetua calificada, es 40 años presa, sin ningún beneficio. Esa es la condena que ella arriesga. Si a eso le sumamos el eventual secuestro, que se puede probar con las medidas de prueba que estamos conversando ahora, se le aumenta todavía, es decir, una doble cadena perpetua, porque el secuestro también tiene condena de cadena perpetua. Entonces, aquí vamos sumando esta información. Puede incluso ser hasta imputada por obstrucción a la justicia, porque ella dio declaraciones y falseó esas declaraciones, es obstrucción a la justicia. Entonces, eso es brutal. Es súper complicado. Esto se suma a otros antecedentes y ratifica esta información, que la madre nunca salió de la casa cuando Ámbar estaba ahí, porque el hijo... Cuando vuelve el hijo, lo estaba esperando Bustamante y Denise Llanos fuera de la casa para que no ingresara, porque dentro tenían secuestrada a Ámbar. Y el niño igual entra a la casa porque quiere ir al baño. Y Bustamante lo acompaña. Bustamante se pone bajo el umbral de la puerta para que él no vea todo lo que estaba pasando en la habitación contigua, cubriendo obviamente todo con su cuerpo. Y el niño escucha un ruido. Y Bustamante le dice, sin que el niño le pregunte: es tu mamá que está afuera colgando ropa. Y ahí la madre entra, toman al menor y se van. Lo que no se sabe, y seguramente es muy difícil de comprobar, porque las datas de muerte son una de las cosas más complejas de establecer, es dar con esa exactitud. Entonces, pero sí se sabe que Ámbar ya estaba en el domicilio.
Hay otra, Claro. y todas estas evidencias se complementan con lo que habíamos antes: declaraciones, videos, la geolocalización de los teléfonos, pero además agregamos la evidencia científica: ADN, cabellos, fibras, sangre que se encuentra en la escena del crimen. Entonces, lo conversamos antes muchas veces, era imposible que la madre no supiera. No, es que de verdad uno queda sin palabras al escuchar todos estos relatos, No y creo. ahora sí, con toda esa evidencia científica, uno dice, esto quizás de cuándo lo estaban planeando. Porque recordemos Así es. también que Hugo Bustamante le abre gentilmente la puerta de su casa a los vecinos y dicen: pasen, chiquillos, no se queden con la duda, vengan a mirar, aquí no hay Sí. nada. Entonces son tantas cosas, y de hecho hoy día en la audiencia de formalización la Defensoría de la Niñez dijo: sin participación de Denise Llanos, Ámbar jamás hubiese entrado a esa casa, y por lo tanto Así es. el asesinato no se hubiera consumado. De hecho, entrega un antecedente también bien decidor, que es que hubo 14 llamadas entre Denise y Hugo las 24 horas posteriores al crimen, entre el 29 y el 30 de julio. Por lo tanto, una persona como Denise, en este caso, en sus primeras declaraciones, ella decía que había sido amenazada por Hugo Bustamante, que si ella hablaba le iba a pasar lo mismo a su hijo menor. Entonces ella, en primera instancia, por miedo, como le siguió la corriente, fue con él al camping, mantuvo silencio para proteger también a su otro hijo. Pero uno se pregunta, a ver, pero si tienes 14 llamadas después con la otra persona y hoy día vemos estos antecedentes que dan clara muestra de que esto estuvo planificado y premeditado, entonces es aún más escabroso, pues, Carlos. De verdad que se paran los pelos al hablar de esto. Ahora, hay una cosa que no... A ver, me parece que ella me parece que es una mujer a la cual se le ha, no quiero decir la palabra menospreciado ni mirado en menos, pero parece ser una mujer muy astuta. Porque si tú te pones a pensar, toda esta coartada no la fue diseñando a medida que se fue viendo atrapada. Esta es una coartada que tenía diseñada Sí, po. anterior a la detención y posiblemente Allá le anterior vocía. al homicidio de Ámbar. Entonces me parece que ella entendía que podía tener un cómplice en el asesinato de su hija, porque eso es lo que pasó, y después a ese cómplice poder culparlo de lo ocurrido, ya que tenía antecedentes penales. Ella yo no, esta información no la manejo, pero me imagino que ella no tenía antecedentes. Por lo cual, frente a los ojos de cualquier persona diría, claro, este hombre con antecedentes él es el culpable. Me parece que hay como una planificación bastante macabra en la mente de esta mujer. Yo insisto, creo que acá hay mucho a estudiar también hacia adelante para entender comportamientos y evitar volver a enfrentarnos a personajes así a nivel social. Esto es como un poco lo que hacía María del Pilar Pérez. Hay una maquinación detrás, y no solamente en la maquinación del crimen, sino que también está completamente maquinada la manera en la cual yo voy a escapar de mi responsabilidad porque tengo esto que está a mi favor. Y no sé, yo al menos no recuerdo ver cosas de este tipo en otro tipo de crímenes, o sea, donde ya pareciera que la coartada, a pesar de que se le desarmó completamente, venía completamente preparada. Sí, era tal como tú dices, era perfecto. ¿Quién mejor que echarle la culpa a un ex convicto con un doble homicidio que ya traía a cuestas, y yo decir, me estaban amenazando, y salir libre de polvo y paja, quedarme con mi departamento, con mi hijo, y nadie más me molesta? Qué lástima que perdí a mi hija, que es la que me molestaba siempre. Entonces, y como lo dice Monty, entre ellos hubo más de 14 llamados telefónicos en menos de 24 horas, incluso en horarios muy extraños y fuera de lo común, a la 1, a las 3 de la mañana, muy temprano en la mañana también. Entonces hay muchos llamados telefónicos, y una de las cosas importantísimas que fuimos conociendo en el control de detención fueron las mentiras que fue presentando esta mujer. Y ahí se le cae toda la teoría, y como dice Lama, muy inteligentemente ya tenía todo planeado perfectamente hasta que la ciencia comenzó a hablar. Claro, y llegan los expertos también. Mira, ¿sabes qué? Es que a mí me están saltando un montón de dudas, pero mira, para ir entendiendo. Finalmente, quiero invocar el siguiente titular que habla
de que estamos viendo cómo se va complejizando la participación de la madre, como decía Lama, así como fríamente calculado, y como si pasa esto voy a hacer tal cosa, si llega mi hijo antes, bueno, yo lo intercepto y me voy con él a otra parte, yo largo, etcétera. Pero atención con lo siguiente, ella hizo una serie de compras que fueron utilizadas para el ocultamiento del cuerpo de su hija. Por ejemplo, en el caso Ámbar, indagatoria establece que la madre compró cera, con lo cual se ocultó el cuerpo. También se hizo ocupación de parafina para neutralizar cualquier olor que pudiera desprenderse, ya que su hija permanecía enterrada en el living de la casa. A ver, acá hay algo que no entiendo, porque sabéis que a mí se me surgió un paréntesis con algo que comentó Lama. Ella no tenía antecedentes, pero si, a ver, espero equivocarme, si es que el Sename en algún momento, después de hacer todas sus indagatorias con la pequeña Ámbar, descubre que su madre de cierta manera ya había entregado a su hija, por las razones que sea, a sus otras parejas anteriores, a Bustamante, ¿eso no debiera generar una investigación y por tanto algún tipo de establecer un delito? Y perdone que haga esta comparación, estoy hablando no por el programa, en el canal ni mucho menos, pero es una duda que tengo. Así como después nosotros lamentamos de que cuando hubo el terremoto en el sur de nuestro país el 2010 y la alerta de tsunami se sacó cuando estuvo en un comienzo y eso costó muchas vidas, Sí. finalmente cuando alguien en el Sename decide, ¿saben qué? Yo creo que ya es tiempo de entregar a esta niña a su mamá, con todo lo que se sabía, no es como lo mismo, no es como... Es como pasársela para que siga ocurriendo de lo que antes la estaban protegiendo. Carlos, por favor, despéjame esas dudas, porque tenemos la cagada. Vamos a dormir tranquilo, güey. Sí, o sea, esto es lo que tú dices. Ellos piensan, el sistema siempre va a pensar que es mejor que el hijo esté con su madre. Pero aquí vemos que no es así. Su madre tampoco quedó con ningún antecedente, ni es la mamá del año, o sea, no tiene ninguna nada, no debería llamarse madre. Entonces, es más, recordemos que Ámbar ni siquiera vivía con ella porque no podía usar el departamento que tenía su madre, ni menos vivir con la persona que era que tenía de pareja, porque era un ex convicto, y se tuvo que ir a la casa de una amiga, a la tía, que además el padre de ella había abusado de Ámbar. Entonces, Ámbar, todos le fallaron. Todos. O sea, entonces no tenía dónde escapar, pero aún así prefirió quedarse ahí para apoyar a su madre, y lamentablemente ella la aceptó. Imagínate, güey. Carlos, recordar que esto de que las instituciones le fallan a Ámbar no solamente se queda en el Sename, porque según un reportaje que entregó justamente La Tercera, cuando ellos se enteran, cuando el Sename se entera, de boca de la mamá, ojo, de boca de Denise Llanos, que Ámbar había sido probablemente abusada por una expareja, lo que hace el Sename es el conducto regular también, que es avisar a tribunales. Pero en el fondo ellos se ven en la obligación de devolverla a la casa donde probablemente está siendo abusada, porque el sistema está tan mal hecho que tribunales jamás pescó al Sename. O sea, nunca tomaron en cuenta los antecedentes hasta creo, si no me equivoco, 2 semanas después de la muerte de Ámbar. O sea, a ese nivel, acá todo está funcionando mal. Hoy día uno ve, por ejemplo, una Denise Llanos, y yo lo primero que me pregunto es, ¿qué va a pasar con el hijo? Acá hay otro hijo de por medio, acá hay otro menor de edad de por medio. Ese menor de edad está destinado a irse al Sename, a un Sename que en el fondo no está protegiendo a ningún niño, porque el servicio que tenemos en pro de los niños, me van a perdonar, es un asco. No les genera ninguna tranquilidad a los niños. Por algo todos los niños se quieren escapar de ese sector y prefieren, y hay entrevistas, hay documentales de niños hablando que dicen, prefiero vivir en una caleta, prefiero vivir bajo el puente, prefiero vivir en el río Mapocho antes de vivir las cosas que yo vivo en el sistema, en el Sename. Eso es tremendo. A mí me parece que acá también tiene que haber una preocupación que lamentablemente no va a cambiar. No sé qué opinan ustedes, no va a cambiar de acá para salvar la vida, la psiquis, la psicología de ese hermano de Ámbar, de ese hermano que hoy día le debe estar dando vuelta en su cabeza que él escuchó ruidos ese día, esa mañana, y que esos ruidos eran de su hermano. O sea, no tenemos como gobierno, como Estado, como sociedad, no estamos preparados. Ya no salvamos a Ámbar, y te aseguro que tampoco vamos a salvar la psiquis, lamentablemente, de ese niño. Afortunadamente ese niño se salvó. ¿La muerte? Menos mal que se salvó. O sea, imagínate, escuchó la bulla
y por suerte a lo mejor Bustamante no entendió o trató de protegerse, porque si hubiese preguntado más, capaz que el niño también pudo haber sido asesinado en ese instante. Entonces corrió una suerte enorme ese menor de poder haberse escapado de esa casa en ese momento. Carlos, con ese antecedente, y solo para tratar de entender un poco la justicia, con los antecedentes del ruido tendríamos que entender de alguna forma que Denise no participó del homicidio en sí. De todas formas, por secuestro, ¿va a tener cadena perpetua o se puede salvar porque quiso cooperar con la justicia supuestamente al principio, entregó el nombre de Hugo, porque al final ella no estuvo presente en el hecho y vamos a terminar viendo un caso de una mamá que va a terminar detenida no sé cuánto, 7 años con suerte? ¿Es imposible que eso suceda? En el hecho. Ella participa en el hecho, ella cita a la hija a su casa, ella la cita y la retienen entre las dos con Bustamante. Y eso le da la misma gravedad. Sí, por supuesto, ella planifica todo. No sabemos con 100% de certeza que ella no haya estado al momento de haber sido asesinada Ámbar. Hay que verificar bien. Compró cosas, hizo compras. Por ejemplo, la fiscal hoy día habló especialmente de las compras, y las compras es evidente que al cambiar el piso, y ellos aplican esta cera que la mujer compra para ocultar los posibles olores que pueden haber y para distraer a los perros. Y ahí volvemos a la prueba científica y que los perros no son infalibles, los perros cometen este tipo de errores, pero para suplir ese detalle, porque recordemos que la PDI revisó la casa y no encontró nada, supuestamente, y Ámbar siempre estuvo ahí. Entonces, con georradares, por ejemplo, con el equipo que traje para encontrar a Fernanda Maciel, si hubiesen pasado un georradar por el piso de la casa, se hubiesen dado cuenta de inmediato que ahí había algo. Entonces, independiente de la cera, independiente de que hubieran utilizado los perros, entonces a lo mejor no se hubiese prevenido, por supuesto, el homicidio, pero a lo mejor se hubiera encontrado antes. Pero sí, las compras involucran a la mujer de manera pero claro, no tiene cómo salvarse. Son llamativas las compras que en este sistema. Ahora atención, ojo, aunque usted no lo crea, o sea, si todos estos detalles no le son suficientes, hay más antecedentes. A propósito de lo publicado por el diario Mercurio, reproducido por el diario La Cuarta también, es que termina encontrándose el celular de Ámbar. ¿Dónde lo encuentran? ¿Bajo qué estrategia? Porque no era simplemente esconder el teléfono. Había también una intención de que no pudiese ser geolocalizado a través de instrumentos electrónicos. No conforme con eso, la mamá de Ámbar termina durante estos días, cuando estaba en calidad de testigo colaborador, en un centro psiquiátrico. Ahí pasó algo insospechado que nos podría ayudar a entender cuál es la posición psicológica y moral de esta mujer en estos momentos. ¿Cuánto hay de arrepentimiento? ¿Cuánto hay de noción de entender todo lo que ella llevó a cabo, al menos por lo que entendemos, en colaboración para darle muerte a su pequeña? Esos antecedentes se los entregamos sin más demora a la vuelta de esta breve pausa comercial. Este caso tremendo que le costó la vida a la pequeña Ámbar Cornejo. Y Carlos, estábamos conversando, de alguna forma esta investigación que llega a tomar detenida a Denise Llanos, se encuentran con un montón de contradicciones en las declaraciones, en lo que decía Denise versus lo que se iba comprobando científicamente. ¿Tenemos más historia de eso? Así es, las mentiras de Denise Llanos. Entonces, estas mentiras de Llanos o de la imputada son las siguientes. Ella primero dijo que le habían tomado su casa en Limache y por eso no se podían ir a vivir allá. La fiscalía comprobó que todo eso era mentira. Nunca pasó eso. La otra mentira es que Llanos dice que me llamó a Maritza para saber cómo estaba Ámbar, que si la habían encontrado y todo eso. ¿Se recuerdan esa parte? Nunca la llamó por teléfono. Claro. Nunca existió ese llamado por teléfono. No hay ningún registro de ese llamado. La tercera mentira
y yo creo que es la más grave. Ella dijo que estaba amenazada por Bustamante y por eso ella no habló antes ni podía decir ninguna cosa. Sí. ¿Cómo podemos descartar eso de la amenaza? Así se descarta porque la fiscalía presentó videos cuando estaba los dos imputados comprando tranquilamente en un local ropa, lentes de sol y artículos de camping para irse a acampar. ¿Se acuerdan que hay una fotografía cuando se están tratando de arrancar en un camping? Sí. Fueron a de ellos comprar caminando muy tranquilo. Exactamente, fueron a comprar esto juntos. Bustamante fue al baño, están todos los videos de seguridad de esas tiendas, ningún problema, todos los testigos dicen que era una pareja normal comprando cosas como cualquier persona. Y además fueron a otro lugar a una tienda de ferretería a comprar otros artículos y pasó lo mismo con los videos. Ningún problema, se vio todo normal, nada que dijese o que probase que Bustamante tenía bajo una brutal amenaza a esta mujer que no podía ir ni siquiera al baño tranquila. Y además, lo más importante también, el teléfono de Ámbar. ¿Se recuerdan que la mamá dijo, yo salí con mi otro hijo y nos fuimos y Ámbar volvió a la casa a buscar su teléfono? Bueno, ya sabemos que Ámbar nunca se fue de la casa. Ámbar ingresó a la casa y nunca más salió. Y además su teléfono fue encontrado en el entretecho de la misma casa. Quemado y envuelto en papel aluminio. Quemado. Claro, ahí tenemos titular, Salfate. Que dice, envuelto en papel y con quemaduras, destaca con papel de aluminio, hallar un celular de Ámbar oculto en el techo. Yo, hasta lo que entiendo, lo del papel de aluminio es por si que quedara algún rastro del chip o la antena funcionando, que igual es dudable, pero... ¿Como para bloquear el GPS? Exacto, es como para que no puedan darle encuentro. Rastrearlo. Oiga, maestro, perdón, no quiero... todo esto es lo que es. A ver, que eso que la gente lo entienda claro. Esto es lo que se ha descubierto, todo lo que ha dicho Carlos son los antecedentes irrefutables que hay frente a esta situación. Hay una sola cosa que me queda dando vuelta, que nosotros insistíamos en aquello, ¿se acuerdan, chicos? Que era cuando va Ámbar por petición de su mamá en la mañana y hay un vecino que la ve saliendo llorando. ¿Cómo entra ese episodio en toda esta cronología? ¿O es una equivocación? El testigo... No, el testigo la ve y de hecho lo bueno de ese testigo es que ubica cronológicamente a Ámbar en ese lugar justo después que su hermano se fue de la casa y no se topan en el camino porque la mamá fue muy cuidadosa de mandar a su hermano primero antes de que Ámbar llegara a la casa para que no se vieran y no conversaran y no llegaran los dos juntos al domicilio. Entonces ese vecino fue fundamental para ver Y puede ser que Ámbar iba a la casa, justamente más que retirarse. Iba a la casa. Ámbar iba a la casa porque ella nunca salió de esa casa. Oye, me parece que estamos frente a una investigación que parece ya... Yo entiendo que faltan muchos procesos todavía, pero al menos pareciera ya están todas las piezas, las grandes piezas, para poder tener un mapa mucho más claro de cuál fue la situación. Esta es una información que no manejo en realidad, pero Bustamante ha dicho o ha hecho algún tipo de declaración desde que está detenido. Ha tratado de involucrar a la mamá de Ámbar dentro del homicidio que, al menos desde mi perspectiva y con lo que hemos analizado, cometieron en conjunto. Claro, a mí me parece que esto es que más que un cómplice son dos personas que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este brutal homicidio. Entonces, él aún no ha dicho nada respecto a ella, respecto al rol de ella, porque me imagino que, y como ha pasado en otras investigaciones, cuando uno dice que participó y el otro dice que no participó, empiezan a echarse la culpa unos a otros. Gracias. No, él no ha hablado absolutamente nada, él ha guardado silencio. De hecho, al principio de la audiencia de control de detención de Denise Llanos, la madre de Ámbar, cuando estaba siendo imputada, ella también dijo que iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Entonces no van a hablar. Eso no importa. A esta altura eso no importa. No hay nada. Ella recibió y está en prisión preventiva, que fue lo que aceptó la fiscalía. Entonces eso es lo que el tribunal. Entonces verifica toda la información y como yo siempre les he dicho, no importa que el imputado hable o que mienta, la evidencia científica
va a hablar por él. Y Ámbar entregó la evidencia necesaria para poder saber qué es lo que ocurrió en sus últimos minutos de vida. Otra evidencia científica acaba de entregarnos el día de hoy y es lo que estamos analizando, qué es lo que ocurrió en los instantes de la vida de Bustamante, de su pareja, de la madre de Ámbar, del hermano menor de Ámbar. Entonces tenemos el panorama más o menos completo, independiente de lo que ellos digan o no. Ya sabemos que la mamá de Ámbar no colaboró con la justicia, al contrario, mintió y trató de ocultar todo. Carlos, el día de ayer se generó la orden de detención y la captura finalmente de Denise Llanos en un hospital psiquiátrico de Playa Ancha. Ella habría ingresado a ese recinto hospitalario el día 7 de septiembre. ¿Usted sabe por qué ella llega hasta ese lugar? ¿Quién la lleva? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué antecedentes tenemos al respecto? Y si esto podría utilizarse con su defensa para poder apelar quizás a una inimputabilidad o alguna otra instancia que le permitiera un poco rebajar su condena o mostrarla un poco más vulnerable ante este proceso. ¿Tienes antecedentes de eso? Eso es súper importante lo que tú me estás preguntando en relación a la imputabilidad. Esta mujer entró a ese centro médico psiquiátrico, eso hay que dejarlo súper claro, que es un centro psiquiátrico, porque intentó suicidarse. Con intento de suicidio, se intentó ahorcar. Esa es la información, que no es una información oficial, pero sí hemos recibido de algunas personas que trabajan en el centro médico. Ella estuvo aproximadamente 20 días hasta la estabilización, ya con ese tiempo es más que suficiente para una estabilización, y fue justo cuando la policía de investigaciones la toma detenida. Ahora, ¿se entiende que esto puede volver a pasar o no? Si lo intentó una vez, ahora que se va a enfrentar a todo esto, no sé, te lo pregunto. Lo que pasa es que hay que ver cuál realmente fue la situación de ese hecho, porque recordemos que esta mujer no tenía dónde ir mucho, trató de ir a la casa de una familiar, le cerraron la puerta en la cara, como todos los ciudadanos del país yo creo que le harían, y no tenía dónde estar. Entonces a lo mejor pudo haber disfrazado este episodio de suicidio para que lo recibieran, porque en este hospital público puede ser, es una opción. Y en base a lo que me preguntaba Monty de la inimputabilidad, ella es totalmente imputable. ¿Por qué? Porque ella no está loca ni demente ni es interdicta. ¿Por qué? Porque recordemos que Ámbar, como estuvo en el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, a la madre le hicieron una evaluación psicológica previamente para devolverle a su hija. Tenía otras características, pero en ningún caso una esquizofrenia que le impida tener un proceso justo en base al delito que cometió. Entonces no tiene por dónde sacarse. Es como la técnica. Imputabilidad. Carlos, con tu expertise en todos estos temas, hay algo que a mí no me calza. Hay algo que yo no entiendo, porque, a ver, si bien esto estaba súper premeditado, estaba súper planeado, perfecto. Después, la madre de Ámbar, y yo voy a agarrar un poco la teoría que planteaba Lama hace un rato, en el fondo culpa a Hugo para finalmente ya después quedar libre como la víctima de todo esto, libre, se queda con el departamento, negocio redondo. Pero no entiendo qué pasa por la cabeza de un Hugo que no habla y no dice, no, si ella también era mi cómplice, estábamos juntos en esto. No sé, con tu expertise, ¿tiene alguna lógica? ¿Tiene alguna estrategia? ¿O a lo mejor esto era un plan que iba mucho más allá y existía una estrategia de parte de ellos de yo te inculpo y después, no sé, te saco, ando a inventar cualquier cuestión? Porque me parece muy raro que Hugo guarde silencio siendo que Denise lo traicionó. Lo que pasa es que Bustamante eso es lo que se entiende. Exacto, pero no tiene mucho que perder. O sea, Bustamante, si cometía otro, recordemos que él estaba en libertad probatoria. Si cometía cualquier otro delito, se iba de vuelta a la cárcel. De hecho, cuando estaba detenido e imputado, le revocan su libertad provisoria y ya a lo menos debe cumplir la pena, las dos penas que por lo que estaba detenido. Recordemos que él tenía una doble pena por un doble homicidio cometido antes. Esto se sumaría, entonces él no creo que le quedan 20 años por cumplir, ya eso se le sumaría eventualmente la cadena perpetua que podría recibir cuando se lleve este juicio oral. Entonces él de salir no, y por la edad que él tiene es difícil que salga alguna vez de la cárcel. Entonces realmente no sé cuál es la estrategia, si es que tenían algún tipo de estrategia. El negocio, yo creo que era negocio redondo, la madre
la madre quedará que iba o pensaba quedarse con la casa y dejar a Bustamante solo en la cárcel, no lo sabemos, pero es todo tan extraño en esta situación y vamos a ver qué pasa con Bustamante en una cárcel. Vamos a ver qué es lo que pasa con la madre de Ámbar, que está en otra cárcel también en San Miguel, va a ser trasladada acá a Santiago. Entonces, te insisto, nada tiene sentido. Una madre no tiene por qué matar a su hija. Empezando desde realmente ahí, nadie. todo empieza exactamente, todo empieza a cambiar, a ser extraño. Llegó otro antecedente también durante la mañana tarde de hoy, y es que finalmente la madre de Ámbar, Denise Llanos, finalmente va a ser colocada en la cárcel de San Miguel. Así que ojo, porque se les viene bastante rudo para esta mujer. Aprovecho de hacerte la siguiente consulta, y que, a ver, al principio pensábamos que quizás, como decía Lama, estamos subvalorando a la mamá de Ámbar, porque a no dudar que por todo lo que se está diciendo y por todo lo que está claro arriba de la mesa, es que esto es premeditado. Sin embargo, muchas cosas no lo hicieron demasiado bien. Por ejemplo, eso de que ella decía que habló con Maritza para preguntarle si es que sabía algo de su hija. Pudo perfectamente haberlo hecho mintiendo, pero hubiera sido una coartada de preocupación por último. Y aquí, sin querer ponerte en aprietos, querido amigo, entendemos que esto es algo muy insólito lo que aquí está sucediendo, pero ¿se entiende o podemos tirar una hipótesis, sin decir que es la verdad ni mucho menos, de por qué asesinan a Ámbar? O sea, ¿la quieren eliminar por algo? ¿Para ganar otra cosa? ¿Quedarse con el departamento? ¿Cuál sería el móvil finalmente? Yo creo que hay dos áreas. Recordemos que Ámbar iba a buscar su pensión, que su padre se lo enviaba todos los meses, que eran 130.000 pesos. A eso se le sumaron otros 100.000 pesos por el bono que entregó el gobierno por el COVID. Eran 100.000 pesos por hijo, a Ámbar le correspondían 100.000 pesos. Y eso tenía que haberlo recibido. Entonces, igual es una importante suma de dinero, 230.000 pesos, por el lado de Bustamante. En el caso de la madre, si Ámbar fallecía, que es la que le molestaba, porque a ella le molestaba mucho la relación que tenía su madre con Bustamante. De hecho, hay un reclamo formal que ella deja escrito en el departamento, en la conserjería de su departamento en Limache. Entonces, si Ámbar deja de existir o deja de estar, a la madre le convenía, porque ya la hija no la estaba molestando. Era una relación muy tensa la que tenían ambas hace bastante tiempo. Entonces, para la mamá era: me saco este problema, me quedo con el departamento, con mi hijo, tranquilamente, nadie más me va a molestar, voy a seguir con Bustamante, y Bustamante además se va a quedar con dinero. Entonces, eso podría ser a lo mejor una eventual hipótesis en base al posible móvil. No sé realmente qué otra teoría podría haber, porque no es mucho más. Esa era la idea que al menos presentaban las cercanas a Ámbar. Ellas creían que ahí estaba la motivación de la madre y de Bustamante para cometer este terrible asesinato. Me parece que, al menos tratando de ponerse en los zapatos y tratar de entender esto, me parece que es algo que podría ser. O sea, si no es por dinero o por un bien material que una madre está dispuesta a participar en el asesinato de su hija, la verdad me cuesta mucho imaginarme otro tipo de motivación. Para ¿Se acuerdan sincero, como datos, se acuerdan que el caso anterior de asesinato de Bustamante también fue por dinero y también estaba involucrado en la vivienda? También está involucrado, claro, porque él quería que vendiera la vivienda, logró que su expareja, que su pareja en ese minuto la vendiera, y esa plata él pensó va a llegar a mi bolsillo, y nunca llegó al bolsillo de él. O sea, también tenemos nuevamente vivienda y dinero involucrado. Así es un patrón que se va repitiendo. Claro, Carlos, y tendrá que ver también la relación que tenía Ámbar con su madre, el hecho de que Ámbar sentía que fue siempre desplazada por las parejas de Denise Llanos. De hecho, Ámbar, desde que se entera que Hugo Bustamante tenía antecedentes delictuales,
ella empezó como con una especie de, entre comillas, campaña para poder alertar a toda la gente y contar quién era este sujeto. De hecho, por eso, como cuenta Carlos, pone esta nota en el libro del edificio donde ellos vivían, porque Ámbar no quería a ese sujeto cerca. Entonces, de alguna u otra forma, le estaba haciendo la vida cuadritos a esa pareja. Lo estaba funando, como se dice. Lo estaba funando. Entonces era como, pucha, esta niña, chica, salió más consciente y clever o inteligente que muchos de los demás. O sea, es una niña que a su corta edad era capaz de tener el panorama absolutamente claro. De hecho, hay una amiga de Ámbar que cuando sucede esto a fines de julio, sale dando un relato en relación al departamento y decían que un día hubo una pelea cuando vivían ellos todos juntos en Limache y a Ámbar la dejan encerrada en ese departamento y la mamá le tiró 20 lucas por debajo de la puerta y se fueron y la dejaron encerrada y después ella tuvo que ingeniársela para pedir que le fueran a abrir la puerta, así como, oye, mándeme un cerrajero que se me quedó la llave. O sea, ella en ese momento tampoco expuso su situación, trató de dejárselo para ella y tratar de resolver la situación. Entonces, una niña que siempre tuvo una madurez y tuvo una conciencia de lo que significaba también poner todo en antecedente como ante la sociedad y ante la justicia. Yo creo que fue una niña que estuvo súper coartada en sus libertades en todo orden de cosas. Es muy triste escuchar esos antecedentes ahora. Absolutamente, querida amiga. A ver, estamos entendiendo, profundizando cada vez más en este caso y no nos dejamos de conmover y horrorizar al mismo tiempo. Recién citábamos que el anterior y famosísimo, tristemente famoso, que cometió Bustamante con su antigua pareja y el hijo de esta fue por una propiedad. En aquel momento la mujer quiso proteger a su hijo y ambos terminaron asesinados por este hombre. En esta oportunidad es otra la situación. La pareja, la madre, estuvo al parecer de acuerdo colaborativamente de asesinar a su hija Ámbar, que se interponía en este hecho de quedarse en una hipótesis con un departamento y quizás con el dinero que le había llegado de parte del padre biológico y de la ayuda de gobierno. Tenemos más antecedentes y tratar de entender cómo se viene el futuro para ambos imputados y entender que es el destino que le corresponde al hijo pequeño de esta mujer, que también es hermano de Ámbar. Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se van. ¿Usted, maestro? Sí. Bueno, usted sabe ya. Oye, bueno, dejamos de lado esta conversación del 18 para retomar los últimos antecedentes que hemos sabido a raíz del caso de Ámbar Cornejo. Hoy en la audiencia de formalización de su madre, Denise Llanos, queda en prisión preventiva, fue enviada a la cárcel de San Miguel y el argumento de esto es que constituye también un peligro para la vida de su otro hijo. ¿Qué viene ahora, Carlos? Sí, eso es un argumento muy importante, muy válido, porque por fin, por primera vez, se está poniendo y se está protegiendo al menor, que es la duda que teníamos y que habíamos conversado al principio. Entonces, muy bien la justicia ahí en ese punto. Ahora hay que esperar 74 días más. Ese fue el plazo que dio el tribunal para el proceso investigativo. ¿Y por qué 74? Porque es un número poco común. Porque recordemos que Bustamante ya lleva preso más tiempo, entonces el juicio oral tienen que ir los dos. Y el proceso investigativo se acaba en 74 días más. Exactamente. Entonces, en 74 días más se acaba el tiempo de investigación para ambos imputados, que están en la misma causa relacionados, por supuesto, y seguramente después de ese periodo vamos a tener el juicio oral en contra de estos dos imputados por haber asesinado a Ámbar Cornejo. Carlos, ¿cuál es la sentencia más menos que podemos llegar a esperar en el caso de Hugo y en el caso de Denise? ¿Qué es lo que están arriesgando ellos? Ellos arriesgan, la pena más alta es homicidio o parricidio en el caso de la madre calificado. Eso quiere decir cadena perpetua, 40 años sin ningún beneficio. Y a Bustamante se le suma, por supuesto, a las dos condenas que tiene que finalizar de cumplir. Oye, aprovechamos de decir feliz cumpleaños a la persona más importante. A la Dani.
Daniela Jara. Sin ella este programa no se haría. ¡Feliz cumpleaños, Dani! Felicidades, Dani. Feliz cumpleaños, Dani. Besos. Disfrute lo que pueda, Carlos. Fundamental de nuestro equipo. Carlos, muchas gracias por este capítulo. Cuesta agradecer realmente cuando se hablan de estos casos tan dolorosos. Que llegue la justicia, que se haga justicia para Ámbar. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 12:30 horas en una nueva edición de Así Somos. Cuídense el fin de semana. Muchas gracias a todos. Disfruten. Carlos.